buenos días, amigas, amigos de los medios de comunicación. Estoy con ustedes para comentar que voy a presentar una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de asegurar la representación de la pluralidad democrática y la alternancia de género en los órganos de gobierno del Senado de la República. El objeto de esta iniciativa es establecer con claridad la rotación de género al frente de los dos órganos de gobierno. Por un lado, la mesa directiva del Senado y por otra parte, la Junta de Coordinación Política. De igual manera, planteamos la alternancia de género en las coordinaciones de los grupos parlamentarios y asimismo establecemos la rotación de partidos, de grupos parlamentarios en la presidencia de la mesa directiva y de la Junta de Coordinación Política. Establecemos los principios de proporcionalidad en el tiempo, de acuerdo a la proporcionalidad que tengan los grupos parlamentarios en el Pleno del Senado, de tal manera que el tiempo que dure un grupo parlamentario presidiendo cada uno de estos órganos sea el equivalente aproximado a la representación que tiene en el Pleno. En otras palabras, por ejemplo, si Morena tiene aproximadamente la mitad de la representación en el Pleno del Senado, debe corresponderle a lo largo de los 6 años y las 2 legislaturas que dura el Senado de la República, dirigir cada uno de estos órganos por un total de hasta 3 años, lo cual permitiría que de manera proporcional otras fuerzas políticas también presidan la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política, tal como sucede en la Cámara de Diputados, no así con el esquema que hoy tenemos en el Senado de la República. Asimismo, estamos planteando que tanto en la mesa directiva como en la Junta de Coordinación Política haya una alternancia de género para que un año presida un integrante de uno de los dos géneros y el siguiente año otro. Si comenzamos con hombre, sigue mujer, y después de mujer sigue hombre, o al revés, si comenzamos con mujer, sigue hombre, y así sucesivamente a lo largo de los 6 años que dura el conjunto de ambas legislaturas que componen al Senado de la República. Para garantizar que la presidencia de estos órganos por otros grupos parlamentarios no impida el ejercicio de los derechos de las mayorías que pudieran conformarse, se establece el voto ponderado que hoy existe ya para la Junta de Coordinación Política, pero no para la mesa directiva. Por lo tanto, establecemos el voto ponderado para ambos órganos, de tal forma que cada integrante en la mesa directiva de cada grupo parlamentario tenga tantos votos como su grupo parlamentario tenga en el Pleno del Senado de la República. Estas reformas tienen que ver con una respuesta a la crisis suscitada en la elección de las mesas directivas en ambas cámaras. La crisis que se ha suscitado en la elección de las mesas directivas de ambas cámaras tuvo, sin embargo, desenlaces distintos debido a la diferencia de preceptos que se encuentran en la ley orgánica para una y para otra cámara. Por ejemplo, en el caso de la Cámara de Diputados, el desenlace fue no solo mantener los equilibrios, sino ampliarlos,
porque presidirá otro grupo parlamentario distinto. Pero en el caso del Senado de la República, el desenlace no fue de avance, sino de retroceso, porque políticamente el desenlace condujo a la concentración del poder interno en una sola persona. Mientras en la Cámara de Diputados se ampliaron los equilibrios, en el Senado de la República se restringieron los equilibrios. Por lo tanto, requerimos de criterios objetivos y claros en la Ley Orgánica del Congreso de la Unión para la renovación anual de la mesa directiva y también para la propia renovación no planteada hasta ahora de la Junta de Coordinación Política. Son los criterios que estamos estableciendo, de tal forma que se pueda garantizar la rotación por partido en los dos órganos de gobierno del Senado y la rotación por género también en los dos órganos del Senado. Y así, de manera normativa, de manera legal, establecer los criterios por los cuales debe darse dicha renovación. Por lo tanto, esta es una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Son los planteamientos que estoy haciendo. Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Senador, le pregunta Luis Díaz de Revolución 3.0. Adelante, por favor. Buenos días, senador. Creo que el tema lo explicó bastante bien y me gustaría preguntarle otro que también es bastante importante. En lo referente al paquete presupuestal del próximo año, ¿cómo lo sintió? ¿Cómo lo vio? Hoy en la mañana el presidente manifestó que se estaban de alguna manera pagando los platos rotos de las administraciones panistas priistas, en el sentido de que se tiene que pagar deuda, y aún así hay una disciplina fiscal en este presupuesto. Eso por un lado, y por el otro también se está viendo que se va a agravar plataformas como Netflix y otras de streaming. ¿Qué podría decir al respecto y su evaluación general del paquete económico? Muchas gracias, senador. No sé si hay alguna pregunta sobre el primero, sobre el tema planteado originalmente de reformas a la Ley Orgánica del Congreso de la Unión. Y ahorita procedo a otros temas. Elizabeth Rodríguez de Notimex. Solamente precisar, ¿por qué en el Senado no está contemplada estas figuras como en la Cámara de Diputados? ¿Por qué son ordenamientos diferentes? Porque la ley orgánica tiene dos apartados, uno para la Cámara de Diputados y otro para la Cámara de Senadores. Y en el momento en el que se aprueban las reformas a la ley orgánica, pues hay una influencia determinante de cada cámara sobre las propias normas que la van a regir. Las discusiones que en su momento se dieron fueron distintas y partieron de composiciones parlamentarias diferentes. Sin embargo, creo que es el momento llegado de establecer parámetros comunes. En el caso de la Cámara de Diputados, la ley orgánica dice que se nombra la mesa directiva, se elige la mesa directiva por 2/3 partes de los votos. En el caso del Senado dice que es por mayoría simple. En el caso de la Cámara de Diputados está establecida una rotación partidaria. En el caso del Senado de la República no se dice nada al respecto. No se dice que no habrá rotación, pero tampoco se establece con claridad una rotación partidaria al frente de los órganos. Ahora bien, en esta reflexión cabe señalar que esta ley orgánica que surge con el cambio ocurrido en 1997 está prevista para un cierto tipo de correlaciones de fuerza. En 1997 el PRI pierde la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. La ley orgánica que surge de aquel momento parece que está hecha en la idea de que ya no volvería a haber mayoría absoluta. Entonces serían los propios equilibrios entre grupos parlamentarios con mayorías relativas
o con correlaciones de fuerzas muy parejas los que establecerían de manera natural las alternancias o rotaciones políticas en los órganos directivos del Senado. Pero no es así ya. O sea, finalmente volvió a haber una mayoría absoluta y de acuerdo a lo que dice la ley orgánica, podría una sola fuerza política dirigir ambos órganos de gobierno durante los 6 años. Es decir, con lo que actualmente dice la ley orgánica, así podría ser. Ahora bien, aunque es la misma ley orgánica, en las legislaturas pasadas, en los senados anteriores, no fue así, porque como ninguno de los grupos parlamentarios tenía la mitad de la representación y había más de un grupo parlamentario que alcanzaba el 25% de la representación mínima que establece hoy la ley, entonces había una rotación y una sola fuerza, en ninguno de los casos anteriores una sola fuerza política del año 2000 a la fecha, dirigió los 2 órganos de gobierno. Es más, ninguna fuerza política dirigió de manera continua ninguno de los 2 órganos de gobierno del Senado. Pero eso se debió a la correlación equilibrada entre los diversos grupos. Ahora ese dato no existe, no tenemos una correlación equilibrada entre diversos grupos, hay una mayoría predominante, por lo tanto habría que revisar la ley para poder permitir, establecer, garantizar el debido equilibrio, la alternancia, la rotación entre grupos parlamentarios. Creo que el debate habido en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores de una u otra manera ha tocado 2 principios de rotación. Uno es el de género y otro es el de partidos. Mi opinión es que lo establezcamos en la ley, que no lo dejemos a la voluntad coyuntural, sino que la ley sea clara en establecer ambos principios, rotación de género y rotación de partidos. Alternancia de género, alternancia de partidos al frente de los 2 órganos de gobierno del Senado de la República. Ese es el planteamiento que estoy haciendo y eso significaría actualizar nuevamente nuestra ley orgánica, pues ocurrió un cambio político en el país. Digo también que lo hagamos de manera proporcional, porque evidentemente no es igual el grupo parlamentario que tiene la mitad de la representación que un grupo parlamentario que tiene una 1/4 parte de la representación. Entonces, por eso digo que de manera aproximada, la presencia de cada grupo parlamentario en las presidencias de la Junta de Coordinación Política y de la mesa directiva debe corresponder en el tiempo proporcionalmente al grado de representación que se tiene en el Pleno del Senado. Si una fuerza política tiene la mitad de la representación en el Senado, pues entonces debe presidir de los 6 años, 3 años cada uno de los órganos de gobierno del Senado de la República. Senador, sobre este tema le quiere preguntar también Enrique Serna de MX Político. Sí, adelante, por favor. Senador, buenos días. Solamente una precisión. En el caso de que Morena pues ostente la presidencia de estos organismos los 3 años, ¿en esos 3 años habría rotación o sería un solo personaje quien ostente esta? Y en otra, si me pudiera comentar, quizá ya se lo han preguntado antes, ¿por qué la insistencia de su persona de mantenerse en la presidencia de la mesa directiva? Muchas gracias. Sobre el primer punto, lo que planteo son 2 tipos de rotación. Rotación de partido y rotación de género. Pero en esos 3 eso es lo que debe... ¿Sería cada periodo o sería un solo figura? Podría ser alternadamente. Eso ya dependería de las negociaciones entre los partidos. Esto es especulativo, pero hablando hipotéticamente, podría una fuerza mayoritaria que hoy es Morena y el día de mañana podría ser otra, alternarse en el tiempo con otras fuerzas políticas o presidir de manera continua. Eso ya dependería de las negociaciones políticas, pero al final tendrían que sumar hasta 3 años
si fuera el caso de que tenga la representación de la mitad en el Pleno del Senado de la República. Entonces podría ser 3 años nones o podría ser 3 años seguidos. Sí, de eso, dependiendo de los acuerdos que se llegue con otras fuerzas políticas y además del ensamble que haya con otro tipo de rotación, que es una rotación de género. Esto es un planteamiento para que esté en la ley, porque ahora pues hubo un debate sin elementos normativos en el Senado. Entonces, habiendo ciertos elementos normativos, pues nos ceñimos a ellos. Hasta este momento lo que dice la ley orgánica es otra cosa y establece la posibilidad lisa y llana de que las personas que forman parte de la mesa directiva puedan reelegirse en la mesa. No habla de ninguna rotación de género y no habla menos aún de ninguna rotación de partido. Mejor establezcamos ambas en la ley con toda claridad. Ese es mi punto de vista. También sobre el mismo tema, Gerardo Segura de Azteca Noticias. Sí, adelante. Una precisión. O sea, ¿por qué no también tocar a la Cámara de Diputados? Dado que se ha creado, usted también lo comentaba, se ha creado todo un conflicto, una crisis. ¿Por qué no también esta iniciativa pues propone también poner orden ahí mismo? Porque allá hay aquí una iniciativa al respecto, pero ¿por qué no también mejorarla, tratar de mejorarla? Bueno, hay que tomar en cuenta la opinión de los diputados. O sea, cabe decir que es importante lo que ellos opinen sobre esto, pero hago una acotación fundamental. La Cámara de Diputados ya prevé la rotación por partido. Y además tiene un mecanismo diferente de elección, que son las 2/3 partes, para elegir la mesa directiva. En el caso del Senado no se prevé la rotación por partido. Es una diferencia importante porque quiere decir que hay una garantía de pluralidad en la Cámara de Diputados que no existe en el caso del Senado de la República. Ahora bien, de todas maneras, coincido, habría que tener criterios comunes en ambas cámaras, sería lo mejor. Claro. Finalmente son 2 cámaras del mismo Poder Legislativo Federal. Porque más finalmente pues tendrán que ratificar, ya sea en un caso o en otro caso, el Senado o la Cámara de Diputados, tengo entendido. En un caso y en otro caso, las reformas a la ley orgánica se aprueban por las 2 cámaras, en efecto. Sobre este tema no tenemos ya preguntas, ya sería de las... Bien, sobre el tema del presupuesto, comentaría lo siguiente. Primero, pues apenas estamos teniendo la información general. Una línea importante es la idea de la estabilidad. Es decir, hay estabilidad en los grandes indicadores macroeconómicos, los hubo a lo largo del primer año y se busca que en el segundo año también. También por otra parte hay una idea importante que es no gastar más de lo que se tiene, gastar lo que se tiene, organizar el gasto con lo que se cuenta. Otro principio importante es fortalecer los ingresos. Hay al respecto, sobre todo a partir de la disciplina fiscal y de la disciplina en el cobro de los impuestos ya existentes. Y por otra parte también hay un acento en buscar ampliar la fuerza, la cobertura de los programas sociales que se están implementando, las grandes transferencias para adultos mayores, jóvenes, personas con discapacidad, estudiantes, campesinos, entre otros sectores que serían beneficiarios de los gastos. Hay una profundización en los temas de austeridad, se plantean nuevos ahorros en la presidencia de la República y en otras áreas, con el objeto de continuar el principio de ahorrar arriba para poder gastar mejor hacia abajo. Y también hay un acento en el fortalecimiento del sector energético público del país. Me parece que esos son los principales rasgos que podemos advertir en una primera lectura, en una primera revisión del documento, y ya iremos haciendo una revisión más pormenorizada. Le pregunta ahora a Mayolo López de Reforma. Adelante, por favor. No, no quieres. Gracias, Mayolo. Usted manifestó anoche su desacuerdo con el presupuesto que elaboró el Senado. ¿Va a insistir en los órganos de aquí, en la Junta, en la propia mesa directiva, para que pueda ser modificado o ya llegará así a la Cámara de Diputados, pues? Bueno, para empezar,
hay un elemento importante que se hizo notar el otro día en la sesión. Esa información no la conocen los senadores. Es probable que se conozca en algunas de las instancias, probablemente la conocen en la Junta de Coordinación Política, o en la mesa directiva, o en la comisión de administración. No sé si todos los integrantes de estos órganos conozcan dicha información, pero es un hecho que el Pleno del Senado no conoció esta información, entonces no se pudo dar una discusión objetiva, con fundamento, sobre el presupuesto del Senado de la República. Creo que es un elemento que debe observarse críticamente. Lo hicieron varios senadores de diversos grupos parlamentarios el otro día en la sesión plenaria del Senado. Ahora bien, uno de los elementos que ha saltado es el contraste que hay entre una lógica de continuar ahorrando, restringiendo el gasto en la cúspide del poder político por parte de Presidencia de la República, pero en las cámaras eso ya no se continuó, es decir, ya no se hizo un nuevo esfuerzo de ahorro. Y la verdad es que hay muchos temas donde se puede ahorrar. Yo hacía notar, por ejemplo, en algún momento, sobre la información que nos dio el área administrativa del Senado, que se compran anualmente 17 millones de hojas, papel bond, tamaño carta, por el Senado de la República. ¿Puede ahorrarse ahí? Claro que puede ahorrarse. Más ahora que estamos en una época digital, donde mucha de la información se utiliza informáticamente y no requiere de enormes impresiones, por poner un ejemplo. ¿Hay otras áreas donde se puede seguir ahorrando? Sí, todavía podemos ahorrar en viajes al extranjero, por poner un ejemplo, y en muchas otras áreas se pueden hacer revisiones sobre los gastos. El análisis minucioso del presupuesto interno del Senado puede permitir ubicar dónde se puede continuar ahorrando. Entonces, creo que ahí, por un lado, la Presidencia de la República mostró que todavía puede ahorrar, pero el Senado no hizo un esfuerzo adicional de ahorro. ¿Usted mantendría esta protesta? ¿Protestaría ante la Jucopo? ¿Protestaría en el Pleno? No es una protesta, es una toma de postura. Finalmente, al votarse el otro día el proyecto presupuestal, pues yo voté en contra. Y por otro lado, sí sé que otras senadoras y senadores pues van a estar solicitando informaciones y aclaraciones a los órganos de gobierno del Senado de la República. Vamos a ver con qué elementos se cuenta y sobre esa base pues podríamos hacer las precisiones necesarias. En todo caso, no se trata de tener una discrepancia, sino se trata de tener una toma de postura, y mi toma de postura es muy sencilla. Todavía podemos ahorrar otro pedacito, todavía podemos ahorrar más. ¿A quién le atribuye la confección de este presupuesto? Pues no es que la atribuya, pues hay órganos encargados de ello, ¿no? Los órganos encargados de la confección del presupuesto finalmente son los que lo han presentado y han respondido por el presupuesto mismo. Gabriel Chantomila, del Sol de México. ¿Qué tal, senador? Buenos días. Buen día. ¿Cuál es la diferencia, senador, en la petición del presupuesto que estás solicitando para el año legislativo 2020 y el de que todavía está vigente? Porque el senador Monreal había dicho que se iba a actualizar nada más la inflación en este sentido, ¿no? Entonces, hay para que nos explique si es válido meterlo de la inflación, o de plano no se necesita para el Senado el aumento del presupuesto. Y también quisiera que me diera una opinión, senador, porque el gobierno dijo que no iba a haber aumento de impuestos, pero de alguna manera indirecta, en lo que es el impuesto especial sobre producción y servicios, pues hay una serie de artículos que impactan de manera directa a la sociedad, a los consumidores, y que finalmente es la clase trabajadora, senador, quien va a estar pagando toda esta alza de precios que se avecina en cascada para el próximo
el próximo año. Y le estamos hablando de, no solamente de porque se consuma mucho cigarro o mucho alcohol o mucha cerveza, ¿no? Sino hay algunos otros, otras bebidas saborizantes, por ejemplo, energizantes y una serie de productos que vienen fuerte en sus aumentos, senador. Sobre el primer tema, me parece importante señalar que la sociedad es la que reclama que se sigan adoptando medidas de austeridad. La adopción de medidas de austeridad por parte del Senado de la República redundó, generó un mejor posicionamiento de la imagen del Senado en la sociedad mexicana. De hecho, de acuerdo por lo menos a 3 mediciones distintas de diferentes empresas mediáticas, el Senado recuperó 20 puntos de aprobación. Pasó de 25 puntos de aprobación a 45, 47, hasta 49 puntos de aprobación. En esa elevación de la aprobación de la imagen del Senado de la República, pues se contó mucho el plan de austeridad que realizó. Ahora, todavía ha habido formulaciones críticas de diversos medios de comunicación, opinadores de diversos sectores de la sociedad civil, sobre medidas que puede seguir tomando el Senado en relación con la austeridad republicana. Creo que esas deben tomarse en cuenta y eso podría propiciar mayores ahorros. De hecho, los proyectos originales del plan de austeridad en el Senado de la República iban más allá de los 1,000 millones de pesos que se ahorraron. Había proyectos que planteaban 1,500 millones de pesos de ahorro. El proyecto original que presentó el grupo parlamentario de Morena fue de 1,500 millones de pesos de ahorros. E incluso dentro del debate interno hubo una propuesta de hasta 2,000 millones de pesos de ahorro en el Senado. Ahora bien, creo que eso nos indica que hay margen. Y ya puse algunos ejemplos que nos permiten el margen. En cuanto a la actualización inflacionaria, pues esa tiene que ver no con todo el gasto, sino solamente con, por ejemplo, rubros como el salario de los trabajadores, donde tiene que haber una actualización. Pero no todo el presupuesto del Senado es salario de los trabajadores. Hay muchos rubros de recursos de diverso tipo, gastos de diverso tipo, de gastos materiales, de viajes al extranjero, de presupuestos a grupos parlamentarios, es decir, una gran cantidad de rubros que no son salarios de los trabajadores. Por lo tanto, la actualización inflacionaria aplica para el salario de los trabajadores, pero no necesariamente aplica para todas las partidas del presupuesto del Senado de la República. Por lo tanto, hay margen para hacer los ahorros sin dejar de hacer la actualización del salario de los trabajadores. O en otras palabras, se puede actualizar el salario de los trabajadores y al mismo tiempo ahorrar en otras áreas, lo que permitiría una disminución global del presupuesto. Ahora en este caso se están planteando 145 millones de pesos más al presupuesto del Senado. Entonces, bueno, sí hay que actualizar el salario del trabajador y al mismo tiempo bajar el gasto en una serie de rubros en los que es posible seguir haciendo ahorros en el Senado de la República. Ahora bien, sobre el tema general que me planteas, vamos a analizar puntualmente. De entrada, no creo que se haya roto el principio general de que no aumenten los impuestos, pero vamos a analizarlo Bueno, son de manera indirecta. Vamos a verlo detenidamente. Ahora bien, hay que estar vigilantes para que no se repercutan los aumentos a los consumidores, para que no se repercuta ningún ajuste a los consumidores. Los consumidores no deben de resentir ninguna readecuación, pero ese análisis lo vamos a hacer puntualmente los próximos días. Senador, buenos días. Aquí en el Senado mañana se tendrá que aprobar la iniciativa presidencial para que sea considerado delito grave el uso de facturas. ¿Es así? ¿Tienen hasta mañana o tienen esta semana para aprobarlo? Y la otra pregunta es, durante la plenaria de Morena se había dicho que el presidente iba a enviar la ley de amnistía, que iba a ser una iniciativa preferente. ¿No sabe qué pasó? ¿Por qué ya no llegó al Congreso esta iniciativa?
Gracias. Bien, sobre el primer punto, pues en el tiempo preciso estaremos listos para la aprobación. Es importante el tema de la facturación falsa. O sea, la fuga de recursos que ocurre por esa vía es monumental. Estamos hablando de cientos de miles de millones de pesos. Entonces ya incluso hay toda una industria de la facturación falsa, ¿no? Se habla de los factureros, los que se dedican a elaborar facturas para desviar los recursos que deben llegar al fisco. Entonces es importante tomar determinaciones en ese sentido. Por mi parte, apoyo totalmente la propuesta presidencial para penalizar gravemente la facturación falsa. Porque, pues, es decir, es una obligación de todas y todos contribuir de manera proporcional a los ingresos de la nación. Entonces, la facturación falsa es una forma por la que muchos de los que pueden aportar más dejan de hacerlo. Es una forma de quedarse con recursos o desviar recursos que corresponden a la nación. ¿Se aprobará esta semana? En el tiempo que corresponda legalmente se aprobará. Estamos listos para que en el momento procesal indicado, obligado, estemos haciendo la aprobación correspondiente. Si es esta semana, pues esta semana lo haremos. Y si no, cuando se establezca la fecha perentoria correspondiente, estaremos listos para dicha aprobación, que es un tema fundamental. Ahora bien, y por otra parte, en el caso de la otra legislación que mencionas, te voy a decir que ni en la reunión que tuvimos con el presidente de la República, los legisladores de Morena, ni en el informe que presentó el presidente en el patio de honor del Palacio Nacional, se mencionó esta legislación. No sé si la va a enviar el gobierno de la República o no. Estaremos listos para su análisis, pero no la escuché entre los puntos de mayor prioridad del propio presidente de la República. De todas maneras, estamos listos para un debate que se pueda dar sobre este tema también, en el momento en que se envíe la iniciativa. Gracias a ustedes. ¿Alguien más, compañeras, compañeros? Ya no tenemos más preguntas. Muchas gracias, que tengan bonito día, buen provecho.